La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, ¿cristianos bíblicos o creyentes tibios? Antes de empezar, me gustaría pedirles que por favor le pusieran like a este estudio y lo compartieran para que más personas lo puedan escuchar. Bueno, la pregunta es para que reflexionemos sobre si realmente somos cristianos o solamente jugamos a serlo. La semana pasada hablamos de la importancia que tiene prepararnos para la eternidad, que no solamente estemos pensando en el aquí y ahora. Y hoy vamos a ver algunos aspectos que nos dirán en qué lugar estamos parados como para estar seguros que la vida eterna la viviremos cerca del Señor. Que yo me imagino, ustedes, al igual que su servidora, pues es el fin que esperamos. Por eso estamos aquí. Bueno, Hechos 11:26 nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Recordemos que los primeros discípulos, los apóstoles y esos, salieron a predicar el evangelio. Y entonces vemos que la palabra cristianos se mencionó por primera vez en Antioquía. Allí se les empezó a llamar así a los seguidores de Jesús. De hecho, hasta el día de hoy se utiliza con el mismo fin. A todos los que van a alguna congregación cristiana se les llama cristianos. Pero hay un problema. El problema es que la palabra cristianos se ha abaratado mucho por el mal ejemplo también de mucha gente que solo porque no faltan los domingos a su congregación, porque ofrendan, porque diezman, que por cierto no sé por qué diezman si a la iglesia no le corresponde, o pactan, que tampoco no sé por qué pactan, porque los hombres no pueden pactar con Dios y los pactos ya se terminaron, o sea, y era Dios quien los hacía, no el hombre con Dios, porque el hombre falla. Sí, con decirles que el matrimonio es un pacto y falla muchas veces. Por eso nosotros no podemos pactar. Bueno, pero además de eso también siguen una serie de dogmas que son impuestos por sus maestros. Y todas esas gentes se hacen llamar así. Y eso es lo que la ha llevado a perder su verdadero significado. Pero hoy va a ser la Biblia, como siempre, la que nos va a abrir los ojos. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los cristianos, los que son cristianos, sabemos que la Biblia es el manual de vida donde se nos enseña claramente que nadie puede obtener salvación por mérito propio, ni por hacer obras de caridad, por muy buenas que sean. Tampoco practicar rituales y muchas otras cosas. Porque la salvación es algo que recibimos por gracia de parte de Dios, y gracia es un regalo. Al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe a Jesús en nuestra vida, Él nos perdona y nos envía al Espíritu Santo como garantía de que somos de su propiedad. Eso dice Efesios 1:13. Así es como nosotros nos convertimos en cristianos y nos hacemos hijos de Dios. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero además, fíjense, la Escritura es muy clara y nos advierte que ser cristiano implica más que solo llamarse cristiano, porque se trata de imitar a Jesús y seguir sus enseñanzas. Es decir, un cristiano debe vivir como Jesús lo hizo, imitando su carácter. ¿Y qué más debemos hacer? Dice Romanos 12:2. Dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera general, aquí dirigiéndose a todos los que nos llamamos cristianos,
nos dice que no debemos imitar ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Por eso dice, ustedes no se amolden a este mundo. Más bien, de lo que debemos hacer es dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Que cambie todo eso que traemos adentro de cochinadas y cosas feas, que nos las cambie. Y eso pues solamente va a ser a través de la palabra. Eso es de manera general. Salmos 1 y 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. A los hombres ya directamente, o sea, a los varones les dice que Dios desea que ellos sean felices, que sean dichosos. Ahora, el anhelo de felicidad, pues es universal. Pero la felicidad de la que el Salmo nos habla no tiene nada que ver con posesiones o con circunstancias temporales, sino que se basa en tener una correcta relación con Dios viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, lo que Dios le pide al hombre es que él obedezca sus mandamientos, que tenga una relación correcta con Dios, que no ande buscando consejo de gente que nada que ver con Dios, que no anden en esos caminos, ¿verdad? Que no anden en borracheras, ni glotonerías, ni cosas de esas. Que lo que Él quiere es que Él se deleite en su ley, que medite en ella de día y de noche. Eso es lo que Dios quiere. Pero también a las mujeres nos habla. Y nos habla primera de Pedro 3, del 3 al 4, donde dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí se nos habla a las mujeres, como les acabo de decir. Obviamente este versículo no está prohibiendo los adornos en una mujer, ¿verdad? El arreglo. Una mujer creyente, pues por supuesto que puede vestirse a la moda. Claro que sí, ¿por qué no? Sin embargo, debe alejarse de toda exageración. La mujer cristiana debe ser modesta, debe arreglarse con buen gusto y sentido común. O sea, el buen gusto está en el que menos es más. Entre menos cosas nos colguemos, más elegantes, más bonitas nos vamos a ver. Pero sobre todo que tengamos sentido común, que es, lamentablemente es el menos común de los sentidos en este tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros debemos de tomar en cuenta nuestra condición y nuestra edad. Nosotros ya no nos podemos vestir como quinceañeras. O sea, ya no, hay cosas que ya no nos quedan, hasta nos avejentan más las cosas. Llamamos más la atención y nos vemos feas, nos vemos ridículas, poniéndonos cosas que no van con nuestra edad, que no van con nuestra condición de mujeres cristianas. Ahora, aquí el énfasis del apóstol en este pasaje es el hecho de que ninguna mujer puede ganar a un hombre no creyente para Cristo por medio de su atractivo físico. Miren, no es por cómo nos vistamos que vamos a ganar a un hombre, ni para marido, y mucho menos para Cristo. Lo que Pedro aconsejó a las mujeres es que procuremos el adorno interior, el que tengamos un espíritu suave, apacible, que seamos mujeres con un temperamento moderado, que mostremos carácter más que temperamento, ¿sí? Que seamos mujeres de fe, mujeres prudentes. Eso es lo que Pedro está diciendo. Porque nosotros no debemos olvidar que para ganar a otra persona para la fe en Cristo, sin importar el sexo, si es hombre, mujer, ni su edad, ni mucho menos, lo que realmente cuenta es el adorno y el atractivo interior. Eso es lo que más importa. Ahora, Salmos 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino?
Y ahí el salmista se da la respuesta, con guardar tu palabra. Aquí se está dirigiendo a los jóvenes, ya sean hombres o mujeres. Miren, la palabra de Dios es un tesoro digno de guardar. Y no hay forma más segura para un joven que guardarla, atesorarla en su corazón, porque sólo así va a poder hacer frente al dominio del pecado en un mundo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Si no, nada más fíjense cómo están ahorita las cosas. A fuerza nos quieren meter que las mujeres ya no necesitamos a los hombres. Pero cuando se trata de ir a cargar bultos, entonces sí quieren que vaya el hombre. Pues están buscando igualdad, yo no entiendo por qué. Ya no quieren que haya niños, ya no quieren que haya bebés, ya no quieren que... Ahora las mujeres, ellas son autosuficientes y sábelo todo y no sé qué tantas cosas. Y ahí nos quieren meter el arco iris pirateado, porque tampoco es arco iris. A fuerza nos lo quieren meter entre ceja y ceja. Y a eso le llaman bueno. Y pobres de nosotros que digamos aquí en el YouTube una palabra que el algoritmo identifique, porque nos bajan los videos, porque a ellos no les parece. Si hablamos de pinchazo, porque hablamos de pinchazo. Si hablamos de gente del mismo sexo, porque hablamos de gente del mismo sexo. ¿Se fijan? Lo que les estoy diciendo no es mentira. Si hablamos de conflictos como el que está ahorita en Israel, no, cállense, para qué quieren. No, es algo tremendo. Y en todo esto que les acabo de decir, no veo que diga que somos cristianos por no faltar los domingos a la iglesia. Tampoco dice que somos cristianos porque estamos en la reunión de estudio, de oración semanal, bien puntualitos. De muchísimos ejemplos que tiene la Biblia, estos solo son unas cuantas pautas que nos comprometen a vivir como Dios espera de nosotros, para que podamos ser luz en la oscuridad en que vive el mundo perdido. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, Romanos 8, en sus versículos 9 y 14 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo ya no está sobre la tierra. Su obra ya terminó en la cruz y Él ascendió, se fue, pero Él dijo: ustedes no se van a quedar solos, voy a enviar al Consolador, y ese es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que está ahora en nosotros y Él es el que nos está guiando. Y un verdadero cristiano que tiene el Espíritu de Cristo viviendo en su interior es cristiano porque deja que el Espíritu de Dios lo guíe. Y la evidencia se muestra no solo con decir que tiene fe, sino en la acción. O sea, nosotros no podemos decir: es que yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, yo confío en Dios. No, lo que el Señor quiere es que actuemos. Según a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir el texto? Que un cristiano mostrará su fe por la forma en que vive. Un cristiano mostrará su fe y mostrará que es verdaderamente cristiano porque va a dar las características del fruto del Espíritu Santo. Eso ya lo aprendimos. ¿Y esas características cuáles son? Mostrará amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, esas características no las vamos a mostrar todas de un solo trancazo. No. Podemos mostrar una, podemos mostrar 2, 3 en alguna ocasión, pero siempre mostrar el fruto del Espíritu Santo. Eso es ser un cristiano. Miren, hoy día hay infinidad de creencias que generalmente se etiquetan de cristianismo, pero no debemos dejarnos llevar por la corriente. Nosotros tenemos la Biblia que nos define quién es un verdadero cristiano. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que nosotros no tenemos ni una creencia, como muchos, ni una religión como otros tantos. Los cristianos tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pide que si somos sus seguidores, no lo digamos de palabra. Lo que Él quiere es que lo demostremos en los hechos, porque para Jesús es más importante no lo que decimos que creemos, sino lo que demostramos creer con nuestras acciones. Ser cristiano significa que las cosas de Dios las tomamos seriamente y buscamos seguir a Cristo, quien anhela que nos neguemos a nosotros mismos para seguirlo a Él. Esta es una señal verdadera de ser cristiano, aunque es claro que llegar a la santificación, pues eso lleva tiempo. La salvación es inmediata, ¿verdad? La santificación, esa lleva tiempo, aunque somos santificados, somos apartados para Él, santificarnos así, perfeccionarnos y todo, eso lleva tiempo, eso es paulatino, crecer lleva tiempo, o sea, no es de que de un día para otro, no. Tenemos que dedicar tiempo al estudio, a la oración, a todo ese tipo de cosas para poder alcanzar lo que creemos. A grandes rasgos, esto es ser un cristiano. A diferencia del creyente tibio que afirma creer en Jesús, pero que no está realmente entregado a Él. Digamos que es como Judas, que andaba con Jesús y comía de su plato, pero no era de Él. Por eso, miren, considerando el hecho de lo cerca que estaba Judas de Jesús durante el tiempo de su ministerio, pues nos es muy difícil imaginar su traición, y sin embargo pasó. Y ahora su historia es un recordatorio de que las apariencias pueden engañar. Puede usted ser parte del mobiliario de la iglesia. Puede hasta ya estar en el inventario, porque no falta, porque ahí está, porque es ajonjolí de todos los moles. Y sin embargo, no ser cristiano. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense, al afirmar que incluso los demonios creen ciertas cosas sobre Dios, el pasaje nos da a entender que quien tiene fe pero no lo demuestra con sus obras no es, en sentido práctico, digamos, más útil que los demonios que creen. No, es igual. Más adelante en el versículo 20, Santiago añade que sería insensato pensar que se puede demostrar la fe sin obras, como los demonios que creen y tiemblan. ¿Pero qué? Pues ellos no muestran con sus acciones o hechos la verdadera fe en Cristo. Porque el conocimiento que tienen de Dios no se refleja en un cambio de conducta. Ellos siguen siendo demonios, ellos siguen siendo diablos. A mí el libro de Santiago me encanta porque en el capítulo 3 habla de la lengua. Algo que nosotros no debemos de ser es ser chismosos. No solamente las mujeres, siempre se dice que a las mujeres, pero no, también hay hombres que son bien chismosos. Hay unos que dicen, es que yo no le hago mal a nadie, yo no salgo de mi casa, pues no, pero estás por la ventana nada más viendo a ver qué. Esas son como las personas que ven por las ventanas. Son las antiguas cámaras de vigilancia que había antes. Por eso nosotros a veces vemos que hay quienes asisten a las congregaciones, pero nunca leen la Biblia. Lo que sí disfrutan mucho es jugar con las cosas pecaminosas del mundo. Al fin que tienen a alguien que cuando están en apuros corren a pedirle que ore por ellos. Pues esos mal llamados cristianos lo son solo de nombre, porque son falsos convertidos. Sin embargo, esto no significa que el cristiano tibio o el creyente tibio no pueda ser verdaderamente regenerado, pero tendrá que acercarse a Cristo en calidad de pecador arrepentido. Tiene que buscar su perdón. Lo cierto es que en algunas
personas se lleva más tiempo que con otras, pero eso no significa que sea imposible. El decir que no es imposible no es un pretexto para excusar la conducta de creyentes tibios sin importar el tiempo que tengan de conocer de Dios, que no es lo mismo que conocer a Dios. Todo aquel que se hace llamar cristiano debe vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Escritura y debe estar buscando, debe estar procurando, anhelando las cosas de Dios. Y si tenemos a alguien a nuestro alrededor, no debemos de justificar que llegue tarde al culto porque se desveló y llegó de madrugada después de andar de parranda y decir, bueno, mira, por lo menos aquí lo tengo, vino. Ok, sí, está bien, vino. ¿Y qué le trajo a Dios? ¿La resaca de sus borracheras trasnochadas? No. Si de verdad nos preocupan las vidas que se están perdiendo, no solapemos las malas conductas ni justifiquemos lo incorrecto delante de Dios. Porque en lugar de ayudar a las personas, les estamos poniendo un lastre para que no salgan del pecado. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren, hablando claro, ser tibio es algo que no agrada a Dios y lo acabamos de leer. Yo creo que ni a nosotros, y esto da la idea, fíjense, da la idea de que uno, a veces cuando hace mucho frío, dice, ay, me voy a tomar algo calientito, así como para que, agüita caliente, para tibia, para que se me quite el frío, ¿verdad? Por lo menos. Pero qué asco le da a uno. A mí me da mucho asco el agua tibia, así sola. Sí me dan ganas de vomitar. Pues esa es la idea que aquí da el texto. Y si nosotros queremos definir quién es un creyente tibio, es aquel que tiene un pie en el mundo y cree tener el otro en el cielo. Pero los cristianos seguirán al Señor buscando su voluntad, evitarán el pecado y crecerán en una relación diaria con Jesús. Ahora, yo les dije que la Biblia nos iba a abrir los ojos y a decirnos en dónde estamos parados. Pues vamos a ver algunas señales de lo que es un creyente tibio. Miren, un creyente tibio el domingo asiste al culto para aplacar sus demonios sin importar que llegue a la despedida. Es decir, vive una vida diferente el primer día de la semana con respecto al resto de los otros días. Yo recuerdo mucho cuando que mis hijos estaban chiquitos, asistíamos a una congregación y ahí iba llegando un hombre, era un magistrado, por cierto. Llegaba ya para terminar el culto. Era un señor gordo que caminaba lento, así. Todo el mundo llegaba a él y ya el pastor casi estaba en la despedida. Y el hombre iba pasando con aquella tranquilidad, aquella paciencia. Llegaba y se sentaba mero enfrente. Pero ya nada más iba a la despedida. Entonces, a todas luces era un cristiano tibio. Ahora, otra característica es que no les gusta decir que es cristiano. Por lo tanto, ni sus amigos lo saben. Otra característica es que para ser aceptado en los círculos sociales, prefiere ser políticamente agradable antes que demostrar su fe cristiana. Otra característica es que ni por asomo lee la Biblia. Otra característica, tampoco ora. Solo pide que oren por él cuando está en dificultades. Otra, pues es que no comparte su fe porque le da vergüenza, porque además ni siquiera tiene fe. Y la otra es que va a la iglesia por remordimiento, pero no por un compromiso con el Señor. El creyente tibio no es ni mundano ni cristiano, o sea, no se define, no es ni bueno ni malo. No es seguidor de falsas doctrinas, pero tampoco se compromete con la verdad. Es débil, es indiferente, parece que le da igual si impera el cristianismo o la mundanalidad. Y aunque tienen poco la salvación de su propia alma o la de los otros, aún así
cree que el cristianismo es importante, pero no renuncia a él y tampoco se involucra de lleno. Y esto es tremendo, porque se dirige directamente al corazón del problema. Allí donde falta pasión y donde la apatía por las cosas verdaderas domina. Allí donde al creyente tibio se le define como alguien apático porque ha despreciado el evangelio, ha anestesiado la verdad de la palabra de Dios, a pesar que asiste a una congregación donde asume una identidad falsa. Pero también fuera es falso porque no acepta su creencia delante de los otros. Hermanos, Cristo no murió para que nosotros lleváramos un estilo de vida mundano, enraizado y basado en la nada, para luego pensar que vamos a pasar la eternidad con el Todopoderoso. Cristo murió por amor, sí, pero para que pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y eso se expresa en cada forma de adicción a las cosas temporales, mundanas y carnales de esta vida. Tenemos que escoger vivir teniendo como base la verdad, y la verdad es Cristo, y a Él solamente se le encuentra en la Biblia. El creyente tibio debe dejar de jugar al cristiano y aceptar que su relación con Cristo es su responsabilidad. Nadie va a dar la cara por Él. Nadie va a morir en su lugar. Nadie va a ir a rendirle cuentas a Dios por Él. Por eso debe vivir de acuerdo a un estilo de vida conforme a los parámetros bíblicos y aprender a creer que los estilos de vida descritos por los apóstoles del Nuevo Testamento no son sugerencias amables, son requerimientos indiscutibles de la fe. Esos no se discuten, esos son mandamientos y se tienen que cumplir en la ley de Dios. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿cómo saber en qué lugar estamos parados? Porque ya vimos, muchas personas se hacen llamar cristianos sin serlo porque no viven como Cristo vivió y enseñó. Juan 8:31. Bueno, antes de esto que acabo de decir me recuerda mucho una frase de Rabindranath Tagore que dice: yo amo a Cristo, pero no a los cristianos porque no viven como Cristo vivió. Imagínense qué tremendo eso, si lo analizamos, qué tremendo es eso. Por eso Jesús no quiere que nada más seamos, que de labios digamos lo que somos, no. A Él le importa más lo que hacemos que lo que realmente somos. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y saben por qué? Porque el verdadero cristiano no solamente cree en Jesucristo, es también su discípulo. Esto quiere decir que tiene que obedecer sus enseñanzas y que además se compromete a predicar su palabra. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Como leemos por segunda vez, los demonios creen que hay un Dios porque lo han visto. Muchas personas, aunque no lo conozcan, saben que hay un Dios. Y muchas denominaciones que se dicen cristianas pero enseñan falsas doctrinas también saben que hay un Dios. Pero la verdad es que Dios no envió a su Hijo para salvar a los demonios. Por eso los demonios no son cristianos, son tibios creyentes. Y todo lo que pueden esperar es juicio, porque de Dios nadie se burla. Por eso dice 2 Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De acuerdo con lo que aprendió hoy, yo le pregunto, no me responda, esa es una respuesta para usted, es una pregunta retórica, digamos. ¿Identificó el lugar en el que está parado? No olvide que el tiempo de los gentiles está por terminar. Así que para llamarse cristiano hay que seguir las enseñanzas bíblicas y predicar la verdad de la palabra.
Los creyentes tibios solo son calientabancas de domingo, así que no se vaya con la finta. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser sabios en el uso de nuestro tiempo, que la necesidad y el deseo de buscarlo y conocerlo más sean prioridad de nuestra vida para seguir siendo cristianos verdaderos. Termina el estudio, empieza el servicio. Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted no me crea solo porque lo estoy diciendo aquí. Busque por usted mismo. Yo solo estoy diciendo lo que yo creo, pero la verdad la tiene la palabra y la pueden corroborar en su Biblia. Por eso le invito a que lea, que investigue, que estudie, que escudriñe, que medite, que pregunte. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.